gráficos de banco de tubos y también las correlaciones de convección forzada y laminar, ¿no? Aquí acá por ejemplo están las ecuaciones de Grinson y su cascas están las constantes, ¿no? Para poder realizar cualquier problema de banco de tubos. Entonces vamos a hacer primero un problema de banco de tubos con la teoría que hicimos ayer. Ujú. Ya, ok, este es el enunciado. A ver, leámoslo, saquen los datos que necesitan. Ok, entonces veamos lo que necesitamos de datos. El aire, ¿no? El aire entra en un horno proveniente de una fuente de energía geotérmica, o sea, eso ya es naturalmente viene calientes. Eh, Entra a 120, fluye por un banco que está dentro de un ducto. Ese no es el aire, sino es el medio de calentamiento, ¿no? El agua. Por otro lado, el aire va a entrar al ducto a 20 grados y a una atmósfera. La velocidad media es de 4.5 metros por segundo y fluye sobre los tubos en dirección perpendicular. El diámetro externo de los tubos es 1.5 y se encuentran dispuestos en forma alineada, con pasos longitudinales y transversales de igual a 5 centímetros. Ahora, cada fila, se tiene 6 filas en la dirección del flujo y cada fila tiene 10 tubos y nos piden calcular el calor por unidad de longitud de tubo y la caída de presión. Ok, seguro que necesitamos algunas propiedades para el aire de repente. Mm, ok, entonces necesitamos propiedades. Las propiedades del aire es algo y del agua es algo que debemos tener a la mano, ¿ok? Bien, del aire realmente no sabemos más que entró, que va a entrar
a 20 grados y a una atmósfera con esa velocidad y no sabemos la temperatura de salida. Ok, y que se va a calentar con un fluido, con una salmuera geotermal, ¿no? Bien, entonces tenemos que buscar las propiedades del aire. Las propiedades del aire pueden ser a 20 grados, pero no sabemos las propiedades del aire a la salida, la temperatura a la salida. Entonces, ok, el medio de calentamiento es 120. Entonces, el aire va a entrar a 20, pero no sabemos a qué temperatura sale. Entonces, aquí tenemos que suponer cuál va a ser la probable temperatura del aire. Siempre vamos a tener ese problema cuando busquemos las propiedades. A veces sí las tenemos y no hay ningún problema, sacamos el promedio, pero otras veces no lo tenemos. Este es un caso en que no lo tenemos. Ok, pero el aire entra a 20 y se va a calentar a una temperatura antes de digamos que 120, no va a llegar a 120. Ese es el medio de calentamiento. Entonces, tiene que ser menos de 120. Ok, ahora, las propiedades del aire también es cierto que, bueno, el aire es un gas. Puede ser que varíe mucho o no, pero en todo caso tenemos que asumir, en todo caso el aire lo podemos considerar como un gas ideal de repente también. En algunos casos a veces hacemos eso. Si es que no tenemos cómo calcular la densidad, podríamos hacerlo así. Pero bueno, la propiedad del aire, diferentes temperaturas, se tiene. Y bueno, ya determinadas presiones también. En este caso, no hay problema con la presión, probablemente va a entrar y salir a la misma presión. Ok, entonces, mm, podríamos haber asumido 50, 40, 60, 80, quizás es mucho, algo entre 0 y 120. En este caso hemos asumido más o menos la mitad, ¿no? 60. Si es que no es así, tendríamos que comprobarlo después de resolver, ¿no? Tendríamos que comprobar eso. También tendríamos que ver cómo están variando las propiedades, qué tanto cambian las propiedades, ¿no? Quizás especialmente la densidad podría estar variando. Bueno, entonces vamos a tomar que las propiedades del aire, este, a una temperatura promedio de 60 grados. Entonces, a esa temperatura promedio tenemos todas estas propiedades, la viscosidad, la conductividad, el CSP y la densidad. Y también tenemos el PRAN evaluado a la temperatura de 60 grados, que esto lo estoy considerando, que el aire está a 60. Y este es el PRAN del aire a la temperatura de 120, a la temperatura de la pared. Voy a asumir que el fluido geotérmico calienta la pared a esa temperatura. Ok, aparte el aire entró a 20, ¿no? Entonces a 20 el aire va a tener otra densidad, que sería esta. Es un poco variado, sí varía un poco. Ok, entonces por ahí empezamos con las propiedades, tanto del aire como del agua, el vapor y cualquier otro fluido que se esté sometiendo a este calentamiento. Es algo que debemos absorber. Ok, entonces, esto lo podemos resolver por cualquiera de las correlaciones a ver, por favor, apunten todo esto
Y yo voy a dejar de compartir y voy a compartir otra, que es la de los bancos, ¿no? La teoría de los bancos. Mm, Bueno, esto fue la teoría de los bancos. De alguna manera vamos a tener que calcular el coeficiente del fluido que está yendo por encima del banco para poder responder a lo que nos estaban preguntando. Por eso me estoy alistando a estimar ese valor, ¿no? Entonces aquí tenemos ya sea la de Grinson o la de Chucascas. Vamos a tener que escoger alguna de esas dos, ¿no? Ok, esta es la de Chucascas. A ver, si ustedes observan, la de Grinson no tiene una corrección por temperatura directamente. Porque ellos se calcula a la temperatura de la película y esa es la temperatura promedio del fluido más la temperatura del pared. Y bueno, ese es algo que en este caso la temperatura promedio del fluido no la tenemos por concreto muy cierta porque la estamos asumiendo, la de salida, ¿no? Entonces, la de Chucascas, de alguna manera sí tiene una corrección por temperatura, aquí, cuando hace esta relación de Prandtl a la temperatura por medio del fluido, y esta es a la temperatura del fluido a la temperatura de la pared. Ok, entonces en ese caso la pared iba a estar a 120, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ahí es cuestión de que ustedes vean la que sea más conveniente. En todo caso, pueden calcularla por las dos correlaciones, ya sabiendo que tienen unas asunciones, y escogen, digamos, en este caso, quizás la correlación que le dé el coeficiente eh, más pésimo, ¿ok? Porque esto va a contribuir a calcular el tamaño de los equipos. Entonces, no nos conviene que diseñemos un equipo en que no podamos hacer el recalentamiento que queremos, ¿no? Es mejor que tenga un exceso que falte. Entonces, en realidad, podrían calcular por estas dos correlaciones y ver cuál es el resultado final para el H, ¿no? Al final escojan el que sea más pésimo en cuanto al valor, ¿no? Numérico. Bien, entonces aquí vamos a tener que decidir por alguna de estas dos. Si ustedes se las tienen ya a la mano, por favor ténganlas porque para las dos necesitamos calcular la velocidad máxima, porque este Reynolds era el Reynolds máximo. Entonces necesitamos calcular el área mínima. En este caso no hay mucho problema porque es alineado, ¿no? O sea que simplemente va a ser digamos, la distancia transversal menos el diámetro, ¿no? Esa sería el área mínima que tendría que pasar. Ok, entonces, bueno, tengan a la mano esto para que podamos entender qué vamos a hacer.
o no, o no, esto no es lo que queremos. Mm, ¿Es el problema o no? No, ese no es el problema. El problema no. Ok, entonces aquí tenemos todas las propiedades que necesitamos. Eh, Empezamos entonces, hay que calcular la velocidad máxima. Entonces, para eso, el espaciamiento entre centro-centro nos están dando, estamos en una disposición alineada, ¿no? O sea que aquí no vamos a tener mucho problema. Están las filas, consecutivamente detrás de otra, en cantidad de 6 filas, ¿no? Y cada fila va a tener 10 tubos. O sea, aquí tenemos más filas hasta completar 6, ¿no? Ok, entonces en este caso la distancia centro a centro, que le llamamos dista SL y ST, ¿no? Esta es la velocidad del aire y digamos acá tenemos esta distancia es SL, que justamente es 0,5 y esta distancia medida centro a centro también es esta es ST y la de arriba es SL. Claro, en este caso es una disposición cuadrada, pero no siempre es así, ¿ah? Esto puede ser rectángulo, un rectángulo horizontal, vertical, depende de la configuración del banco, ¿no? Pero bueno, entonces el área mínima les dije que era aquí, y que sería ST menos el radio de acá y el radio de acá, entonces ST menos D, ¿no? Y ubicada el área mínima en este caso, tendríamos simplemente que calcular la velocidad máxima en función de esas relaciones, ¿no? Esta es la velocidad de fluido libre que tenía antes de entrar al banco. Y cuando entra al banco ya necesitamos, ahí varía, pues totalmente va a variar en cada punto. Esa velocidad ya no va a ser 4,5, sino va a tener otros valores. Aproximadamente, y ahí sí estamos haciendo, debido a que las áreas dentro del banco no son constantes, entonces aproximadamente hacemos esto, ¿no? Calculamos supuestamente una velocidad, la que sea máxima, de todo el grupo de velocidades que probablemente hay. Lo hacemos en función de la velocidad máxima. Entonces, con eso calculamos la velocidad máxima, nos sale un valor mayor que 4,5 y ahí también necesitamos el Reynolds máximo, ¿no es cierto? Ahí es cuando las propiedades del fluido pueden estar variando, ¿no? Hemos asumido que sea 60, ¿no? Ok, entonces calculamos el Reynolds. Entonces ahora empezamos. ¿Se lo calculamos con Grinson o lo calculamos con su casca? Eh, debido a ese problema al problemita que tenemos con respecto al que no sabemos mucho la temperatura de salida del fluido, y dado de que sí tiene una corrección por ese factor, entonces me voy a inclinar por su cascas, ¿no? Entonces, en esta correlación voy a trabajar con el Reynolds que he calculado en función de las propiedades a 60 grados, ¿no?
El PRAM también va a ser las propiedades a 60 grados. Y aquí es cuando voy a calcular el PRAM a la temperatura de la pared. Ok, entonces, y esa es 120, ¿no? Estos dos son PRAMs a la temperatura promedio del fluido. Este que está aquí y este que está. Ahora, como ustedes se recordarán, el PRAM es C sub P por mu entre K, ¿no? Entonces, realmente aquí la propiedad que varía con la temperatura es la viscosidad. Esa es la que principalmente varía con la temperatura. Entonces, esto es como decir viscosidad del fluido a la temperatura promedio sobre la viscosidad del fluido a la temperatura de la pared. En este caso está elevado a la 0,25. Bien, entonces aquí calculamos el Newsel. Ahora, este es Newsel para más de 20 filas. Como tenemos 6 filas, hay que aplicarle el factor de corrección. A ver, ¿quién me dice el factor de corrección para 6 filas? 0.94. Probablemente es cierto lo que dice. Vamos a ver si coincidimos. Sí, es 0,94. Ok, es 0,945, es correcto lo que me has dicho. Con 0,94 podemos quedarnos también, no hay problema. Entonces, el número de Newsel real es para 6 filas. Y ahí podemos calcular lo que queríamos buscar. El H es lo que me interesa a mí. Ok, ahora vamos a ver lo que están preguntando. El calor, la velocidad de calor y la presión. Bueno, entonces ahora sí tenemos que ver cuántas filas, cada fila cuántos tubos hay, ¿no? Entonces, digamos, hay 6 filas por 10, hay 60 tubos. Entonces, el área de la cual estamos hablando es el área lateral de cada tubo, pues, ¿no? Entonces, aquí tenemos la área lateral de un tubo y lo multiplicamos por 60, ¿no? Como nos han dicho por metro, ¿no? Todos nos han calculado por longitud de tubo, entonces vamos a asumir 1 metro. Siempre va a ser por longitud de tubo. Puede ser que ustedes lo dejen todo en función de L o asuman 1 metro. Entonces ya saben que es por 1 metro, pues todos los cálculos van a ser así por 1 metro. Ok, asumimos 1 metro y eso sería el área superficial, ¿no? Entonces ahora debemos sacar el flujo másico, el flujo que está entrando al banco, ¿no es cierto? Al aire entra a la velocidad de 4,5 metros por segundo. Entonces, necesitamos calcular el flujo másico. El de entrada como masa va a ser quizás lo mismo, ¿no? Entonces, simplemente multiplicamos la densidad por la velocidad y ahora necesitaríamos el volumen, ¿no es cierto? Entonces ese más o menos lo calculamos considerando como si fuera un cuadrado, ¿no? ST, ¿no? La distancia transversal, por 10, ¿no es cierto? Porque hay 10 filas en cada y por L. Entonces aquí ya tienen ya tenemos aquí, entre todo esto ya tenemos el caudal.
Y si lo multiplicamos por la densidad, nos tenemos que el flujo másico hacia la entrada sería esto. Ok, ahora ya tenemos, a ver, antes, ok, entonces, termodinámicamente, si ya tenemos el flujo másico, podemos, podríamos calcular, Q, pero no sabemos la temperatura de salida, ¿no? Podemos calcular Q con la termodinámica. Eso sería M por C sub P y por la diferencia de temperaturas. Y ahí está el problema. La temperatura de salida que no conozco, menos la temperatura de entrada que sí conozco, ¿no? Pero este Q debe ser igual al calor a la velocidad de calor también que se va por convección, que sería pues el H por esta área, el área de esa área S, este, por la diferencia de temperaturas pues del fluido, eh, menos la de la pared, ¿no? La temperatura de la pared menos la temperatura del fluido. Entonces ahí tenemos planteada esta ecuación que sería el calor sensible igual al calor por convección. Y ahora sí vamos a considerar como temperatura promedio ya no el aritmético, sino vamos a considerar el logarítmico. ¿Ok? Entonces es importante ahora saber cuál será la temperatura de salida del fluido. Vamos a plantear esta igualdad, ¿ok? Y a partir de ahí vamos a calcular la temperatura de salida considerando la diferencia media logarítmica como promedio. Entonces, de plantear esta ecuación es que sale esto. Eh, eh, esta ecuación sale de hacer esas dos igualdades. Pero lo que pasa es que la temperatura de la pared se la colocamos a la temperatura del fluido a la salida y también la temperatura del fluido a la entrada. De ahí es donde sale estas relaciones. Entonces, la temperatura de la superficie siempre va a ser, asumimos que sea 120, ¿no? Y entonces, y la temperatura digamos, del fluido a la entrada es 20, la temperatura de salida del fluido, eso no la conozco, ¿no? Entonces, si yo planteo lo de calor sensible igual aquí tenemos la diferencia de temperatura de entrada y salida, pero ahora va a ser por el H, que ya conozco por el área, que no hay ningún problema. Y acá viene, pues, acá sería la temperatura de la pared o la temperatura del fluido, pero aquí voy a considerar la media logarítmica y voy a meter la temperatura de la pared, este, con la temperatura de salida de fluido y con la temperatura de, digamos, también del fluido a la entrada, ¿no? Entonces esto sería, T de la pared menos T sub, digamos, T sub 0, menos T de la pared menos T sub I, y acá abajo el logaritmo neperiano de los dos.
¿ok? Eso porque no conozco la temperatura promedio de salida. Si yo hago esta igualdad, me va a salir la ecuación de la temperatura de salida del fluido en función de la temperatura de la pared, la temperatura de entrada y ahora sí, pues la exponencial de aquí solo conozco el área, el H, el flujo másico que ya calculé y el C sub P que voy a asumirlo constante, no lo veo. Ahora no digamos que está a 60 grados. Ok, entonces con esa ecuación que es fruto de esa misma igualdad que después voy a tener que aplicar la temperatura, con esa ecuación me va a salir que esa temperatura es 29, 29.11. Entonces ahora y como digamos promedio logarítmico para la temperatura de que considero en el calor por convección, voy a tener lo que les dije antes, temperatura de la pared menos la temperatura de salida, menos la temperatura de la pared menos la temperatura de entrada del fluido, ¿no? Sobre el logaritmo de pegano de esas dos cantidades. Y eso me sale 95.4. Entonces, ya sea con el calor sensible o con el calor por convección, ya puedo calcular Q por metro, ¿no? Por unidad de metro, por unidad de longitud. Los dos deben coincidir, ¿no? Y entonces eso es lo que hacemos acá. El, el coeficiente había salido 92, el área ya la habíamos calculado, la temperatura media logarítmica, incluyendo la temperatura de la pared, en ambas temperaturas de entrada y salida del fluido, es esta, y me sale pues que el calor sería esto. Ahora yo también puedo calcular el calor, estos dos calores deben ser iguales, estos dos calores deben ser iguales, multiplicando el flujo másico por el C sub P, y ahí sí la temperatura de salida menos la temperatura de entrada. Y a la temperatura de salida la calculamos antes, salió, y la entrada era 20. Ok, entonces está bien porque los dos calores han salido iguales, ¿no? Si no si saliera igual, ahí nos hemos equivocado en el camino. Ok, entonces así podríamos calcular la velocidad, digamos, por el calor, ¿no? Nos piden el calor por unidad de longitud de tubo. A ver, entonces ya sabemos la temperatura de salida del fluido y qué más sabemos, qué más nos estaban pidiendo. Y nada más, y el calor. Bueno, para determinar la velocidad de transferencia de calor por unidad de longitud, necesitábamos saber el coeficiente H, ¿no? Ok, la caída de presión. Vamos a ver, con la caída de presión. La caída de presión dentro de bancos. Hay una forma como calcular. Según su cascas. Ya, acá tengo otro gráfico. A ver, acá tengo otro gráfico mejor que se vamos a poner. Bueno, la caída de presión dentro de los bancos de tubos, eso va a depender del autor que nosotros estemos haciendo. ¿Están viendo, jóvenes, mi pantalla? ¿Están viendo unas gráficas? Sí, profesor. Ah, ok, ya. Entonces, de acuerdo a la disposición
del banco, en este caso es alineado, y la otra es escalonado. Ok, en estos gráficos, de acuerdo al reino máximo, sacan un factor de fricción. Digamos, factores de fricciones para disposiciones, depende de la distancia, ¿no? Ok, depende de la distancia longitudinal o la transversal. eh, aquí sacan un PL y un PT. De alguna manera, bueno, está en función de la distancia transversal y longitudinal. Entonces, todas estas son realmente en función de esa distancia. En este caso va a ser igual, ¿no? Que es creo que 5 centímetros, ¿no? No me acuerdo. Entre el diámetro habrá que dividir que sacar esta relación. Ok, entonces, ese es por un lado. Y digamos, hay otro valor que necesitamos, que es este bendito sí, que también está en función de las distancias este, perpendiculares y longitudinales. En este caso, habría que dividir el PT-1 sobre el PL-1. Y de acuerdo también al Reynolds máximo, puede salir un valor sí. Igual para cuando estamos escalonados. Entonces, su cascas tiene una ecuación de caída de presión para el banco. Mm, pues, el problemita. Ok, esta es la caída de presión. La caída de presión es igual al número digamos, de filas en la dirección del flujo. F, el factor de fricción ese que lo sacamos del gráfico de su cascas, y sí, que también lo vamos a sacar del gráfico que multiplica a la densidad por eh, la velocidad máxima que ya la habíamos calculado antes, sobre 2. ¿Ok? Entonces, en ese gráfico tendríamos que sacar F y sí, ¿no? En este caso, tendríamos que ver ST menos D me va a dar 3.33. Y ese va a ser igual, ¿no? Va a ser igual, el ST y el SL es 3.33. Ok, pero eso a su vez, vamos a tener que dividirlo porque el gráfico así vamos a ponerlo aquí. A ver, esto aquí no se ve nada, este gráfico no se ve. Vamos a ver, acá tengo un gráfico mejor que ese. Vamos a dejar de compartir. Ok, habría que dividir 3.33, SL entre, ya salía, ¿no? 3.33 y 3.33, es lo mismo. Ok, entonces, exactamente 3.33 no hay, pero hay 3, ¿no? Aquí tendríamos que ir. Para 3 y para el reino máximo, ¿cuánto salió el reino máximo? Como 6, ¿no? Mm, esto estará pues así por acá. Yo estaría, creo que salía como, era 4.5, salía como 6 está por acá.
Y exactamente no hay 3, 2, 2.5, 3 es esta, ¿no? Tendría que asumir que va por acá. Ujú. Bueno, hay un problema con esta tabla, ¿no? Evidentemente. Y ahora el sí era eh, 333 menos 1, sería 233 y sería igual. Entonces a mí sería 1, ¿no? 1 y habría que ver nuestro reino máximo. mm, Está mucho más chico. ¿Cuánto sería el reino máximo? Vamos a dejar. Vamos a volver al problema. A ver cómo lo hicimos. Ah, no, el reino máximo está bien, ¿no? El reino máximo era 5.88. Ok, voy a volver a ver. Bueno, todo está en que nuestros números cuadren en estos gráficos. Ahora, la ecuación estrictamente es esta. El número digamos, de filas, este, F, y sí, y simplemente esto ya lo sabíamos. La velocidad máxima entre 2. A ver, voy a volver con reino igual a 5.000 podría hacerse. Y 333, ¿no? A ver, vamos a volver. Me parece que yo le he puesto este gráfico último en la plataforma y lo voy a chequear a ver si se lo he puesto. A ver, reino máximo para mí era 5.000. Este sería 1.000. Bien tranca esta mirada. Y acá sería 1. Y decíamos que sí, eh, sí, pues sí puede ser 1. El 5.000 está entre 10 al cubo y 10 a la cuarta. Y al final todas se cruzan por acá. Eh, sí, pues asumo que sí, debe ser 1. Y el otro era, el reino máximo era 5.000. Eso está por acá. Mi problema es que el 3.33, 3 está por acá. Y algo muy cercano a 0.2 o 0.1. A ver, supongamos que yo agarro y digamos qué tendencia tendrá esta, que sea así o no. Está mal esto. Ahí, ¿no? Y 5.000 está, no, 5.000, 1.000, 5.000 está, ya bueno, ok. Sí está, me estaba preocupando. Ok, 5.000 está acá y esto es entre 0.1 y 0.2, muy cercano a 0.2, puede ser 0.19, 0.1 factores, puede ser 0.18, ¿no? Porque 0.2 está acá. Y bueno, como no hay 3.33, yo me quedo con 3, ¿no? Entonces ya, sí, más o menos así se hizo eso.
Ok, entonces, ah, oh, ya nos tenemos que ir. Profesora, ¿tomó lista? Sí, 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 ahorita, sí, sí, pasé lista, déjame chequear, déjame chequear. Ok, entonces, según mi ojo, creo que 0,16 es un poco, creo que puede ser hasta 0,18. Ustedes aquí podrían corregir. Pero la caída de presión es, digamos, está en función de F y de C, dependiendo de los valores que tengamos y que podamos utilizar estas gráficas, se podría calcular de esta manera, con la fórmula de su cascas. Ok, vamos a dejar de compartir y este, vamos a pasar la lista.